dicen los antropólogos que hace 4 millones de años apareció en la superficie de nuestro planeta en la fauna de nuestra planeta Tierra los homínidos o los primeros primates que se tenga memoria a través de estudios que se han hecho. Y luego apareció el Homo erectus, y después del Homo erectus apareció el Homo sapiens, que es el primate del cual nosotros, los humanos actuales, descendemos, según la teoría científica. Es notorio el ver cómo el hombre se empeña en quitarle la supremacía y la dignidad al ser humano, al tratar de cifrar el origen del hombre en los animales inferiores que Dios creó. Y es muy elocuente cómo a través del tiempo esta teoría o estas teorías de conspiración han crecido y han echado a perder a millones de personas. Por ejemplo, en el medioevo, el poeta Dante Alighieri, italiano, escribió la Divina Comedia. Y en la Divina Comedia, Dante Alighieri presenta un panorama tan patético y tan real a lo que dijo el Lucifer en el huerto del Edén a Eva, que si comía del árbol no moría. Y la palabra de Dios que estaba en tensión: el día que comieran del árbol o lo tocaran, moriréis. Así que hay una contraposición aquí de la teoría humana y de la palabra de Dios. Y Dante Alighieri narra de manera muy interesante, llega allí al infierno, que es la parte donde representa a la caída del hombre, el infierno, y entonces la sabiduría o Beatrice le otorga el privilegio de ser guiado al infierno por Virgilio, su poeta favorito. Y entonces comienza aquel drama de que cuando él ve allí en el infierno a personajes tan famosos como Cleopatra y otros tantos que eran enemigos de él o del sistema al cual él pertenecía, quemándose y pasando por una aberración de tormentos impresionantes. Luego pasa de la caída que representaba el infierno al purgatorio, que representa la redención, el perdón, donde las almas iban a ser purificadas para luego pasar al paraíso. Y es allí donde Beatrice, aquella mujer, lo guía, que era su guía también con Virgilio, ya deja atrás a Virgilio y entran al paraíso donde él puede contemplar a Dios de una manera sublime. Y de esa manera presenta la literatura y también las demás interpretaciones acerca de la muerte y del alma y de la aparición del hombre en este planeta, la creación del hombre. Pero la palabra de Dios tiene un argumento contundente que delata y fulmina esta aseveración. Dice el libro de Génesis en el capítulo 2, versículo 7, lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Veremos en esta lección de esta semana titulada Comprendamos la naturaleza humana, cómo la palabra de Dios define la muerte y cómo comienza la vida o fue creado el hombre aquí en el planeta Tierra. Pero si no te has inscrito a nuestro canal, te invitamos para que lo hagas y compartas este video con tu familia y tus amigos, para que ellos también sepan el origen del hombre y a dónde vamos cuando morimos, en esta maravillosa lección titulada Comprendamos la naturaleza humana. Es hermoso este relato de la creación porque el libro de Génesis en el capítulo 1 del verso 24 al 27 nos dice lo siguiente, la narración. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal
que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es impresionante ver cómo Dios creó al hombre separado de los animales, porque los animales fueron creados con capacidad de obedecer al hombre, pero también con el don de amar al hombre. Por eso nuestras mascotas nos aman y pueden distinguir a sus dueños de otras personas y recordarlo a través de los años si se separan. Así que nuestras mascotas nos aman. Dios puso ese don en ellas. Y los animales también, muchos animales aman a los seres humanos. Pero cuando entró el pecado a la tierra, recordemos que entró la violencia y el terror. Y ya no era obvio ese amor de los animales hacia el hombre. Pero aún hoy en día hay ciertas especies de animales que manifiestan ese amor al hombre y esa distinción entre los demás seres. Es impresionante ver cómo en esos pocos gramos que tenemos en el cerebro de células de las neuronas, puede el hombre tener sentimientos de amor, de odio, de tristeza, de alegría, diferente a los animales que fueron creados en otra dimensión. Dice que Dios creó al hombre varón y hembra y sopló en su nariz ese hálito de vida y fue el hombre en alma viviente. Aquella teoría de que las personas cuando mueren van a un paraíso, a un purgatorio o a un infierno es totalmente desatinada, porque la palabra no dice eso. Y veremos más adelante cómo realmente la Biblia arroja luz a todas esas confusiones a las cuales nos ha llevado el enemigo. Y no es casualidad de que él desde el principio está tratando de confundir a la raza humana. Porque la tensión entre Dios y Satanás es precisamente esa. El día que coman de ese árbol y lo toquen, morirán. Sin embargo, Lucifer dijo, no moriréis. Y todas esas teorías de que el hombre va a un lugar después que muere, precisamente fueron creadas por él para confundir al ser humano. El hombre no va a ningún lugar cuando muere, porque Dios dice que creó al hombre y el hombre fue en alma viviente. Y veremos cómo el alma no se separa del cuerpo al morir. ¿Cómo puede ayudarnos la palabra de Dios a entender este tema de la naturaleza humana, a comprenderla un poco más? Como dice el libro de Ezequiel 18:20, el alma que pecare, ésta morirá. Indicando que cuando la persona muere, no va a ningún lugar, sino que todos sus pensamientos, sus emociones y su historia cesa ahí, en ese momento. Hay muchos hombres de ciencia que siempre han estado preocupados cuando muere, qué pasarán o cuando la persona muere, pero realmente mucha gente piensa que efectivamente cuando se muere no se va a ningún lugar, pero no hacen arreglos para encontrarse con Dios o arrepentirse de sus malos caminos, porque piensan que cuando la persona muere ya terminó todo. Y en cierto sentido, esta teoría es razonable. Cuando se muere termina todo, en el sentido de que cesa la vida. Pero hay un juicio al que el ser humano se va a enfrentar en el futuro. Y es cuando el Señor venga, en la segunda vez. En la segunda muerte, cuando el Señor venga, todas las almas que pecaron, que no se arrepintieron de sus pecados, no se apartaron, morirán obviamente. La teoría de que cuando las personas mueren, aunque sean malas, el espíritu y el alma van a Dios que lo dio. Pero podríamos preguntarnos, entonces, ¿los malos que mueren están juntamente con los buenos allí delante de la presencia de Dios o están conscientes? Pensemos en esto, porque si la persona está consciente después que muere delante de Dios o en un lugar, en un supuesto lugar, en un infierno, en un purgatorio, en un paraíso, entonces el hombre no muere. De nada valdría entonces morir, porque el hombre sería inmortal. Y de ahí está la raíz de este mal, de este engaño de Satanás al hombre. No moriréis, porque realmente su propósito es confundir para que la gente crea que no se muere, que el alma es inmortal, y al ser inmortal, entonces el hombre vive en una etapa de pecado que no importa, porque cuando muera va a ir al infierno, allí donde pagará todas sus culpas, pasará al purgatorio donde será perdonado y luego irá al paraíso. Todas estas teorías y estas mentiras
que fueron creadas por la gran Babilonia, que ha dado a beber del vino de su embriaguez a todas las naciones. Así como entró la gran mentira del falso día de reposo, así también entró esta teoría de que cuando las personas mueren no perecen realmente, sino que van a un lugar especial, dependiendo de la vida que hayan vivido aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios es bien clara. Como dice Salomón, la muerte de los animales y el de los hombres un mismo suceso son. Todos perecen, sus pensamientos cesan. Y podemos preguntar, ¿dónde va un pollo cuando lo matamos? No va a ningún lugar, obviamente. No es un alma viviente como el hombre. Es un animal simplemente que cesa también. Pero el ser humano tiene un alma, tiene un código diferente que Dios tiene con él, que tienen los que se arrepintieron y aceptaron la palabra de Dios. Pero hay otro código que sí va a ser destruido. Y esas personas resucitarán para ver al Señor en gloria cuando viene. Pero no vivirán, sino que morirán eternamente. Ahora bien, hay algo muy importante que debemos también mencionar. No hay tal purgatorio ni tal infierno donde Dios se deleita al ver que los seres humanos se están quemando por su maldad. Si Dios es un Dios de amor, no puede Dios deleitarse con el ver un espectáculo de esa naturaleza, un ser humano quemándose eternamente allí. Sencillamente, los impíos o las personas que no obedecieron a Dios serán destruidos eternamente dependiendo de su pecado o de su maldad, pero serán destruidos, no existirán más eternamente, no existirán. Serán los salvados, los que heredarán el reino de Dios, que vivirán para siempre, pero no habrá en el universo un espectáculo de esta naturaleza. El mismo demonio trata de propagar esta gran mentira para que la gente tome miedo y vean a Dios como un tirano, porque el propósito del diablo es presentar a Dios con todos los males que él tiene y con toda la envidia y la maldad que él tiene, para hacer un paralelismo en comparación a él y achacarle todos los males a Dios. Pero el mal es un misterio y muy pronto terminará. Ya estamos en el reloj profético a punto de llegar la manecilla a la medianoche, donde el sufrimiento y la muerte, el enemigo número uno de Dios, será lanzado a aquel lago de fuego y será destruida para siempre jamás. Es el propósito del enemigo confundir a cuantos más personas él pueda confundir a través de la misma palabra, para que se pierdan y no entiendan el propósito de Dios hacia los seres humanos. Por eso cuando leemos en el libro de Eclesiastés, en el versículo 7 del capítulo 12, lo siguiente: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Al enfocar este versículo, mucha gente piensa que cuando mueren, el espíritu se separa del cuerpo y va a Dios, y que el alma va a otro lugar a purificarse. Pero esto no es así. Dios sopló aliento de vida en el hombre cuando creó aquella estructura de barro con sus propias manos. No la creó al azar, obviamente. La deidad fue a consejo para saber cómo iba a crear el hombre. Es un asunto complejo, no era tan simple. Se aparenta simple, pero para Dios las cosas no son difíciles, pero sí tiene una complejidad divina la creación del ser humano. Así que cuando Dios crea al hombre, dice que lo sopló ese aliento de vida y fue en alma viviente. No que cuando muere el hombre se separa el alma y el espíritu va a un lugar y el cuerpo va al polvo de donde vino, sino es un solo conjunto, un alma viviente, el hombre. Y cuando muere, cesan sus pensamientos y todo queda allí, perece con esa persona. Al regresar Cristo, a las personas que obedecieron su palabra y confesaron sus pecados, resucitarán. Luego, al pasar el milenio, los 1000 años, en la segunda muerte, los que se perderán para siempre también resucitarán para venir a Dios en gloria.
pero perecerán para siempre. Y aquella idea de que van a estar quemándose indefinidamente o eternamente en un lugar es mentira, que es un fuego que nunca se apaga. ¿Cómo es posible que Dios, si es un Dios de amor, va a estar deleitándose con un fuego que nunca se apaga? Además, un espectáculo de esa naturaleza, ya los seres redimidos y que no tendremos tendencia al pecado, no podríamos soportarlo. Así que es una idea que no tiene ninguna cabida en la nueva vida que Dios ofrece al hombre. Así que, come del árbol que no morirás, fue la palabra del enemigo al principio del mundo. Y la palabra de Dios, si el día que coman del árbol o lo toquen del fruto, morirán. No era el propósito de Dios de que el hombre comiera del fruto, tocar el árbol, sino que el hombre de motus propio lo hizo, porque tiene libre albedrío, a diferencia de los animales, porque es un ser inteligente. No somos Homo sapiens, ni venimos del Homo erectus, ni tampoco hemos evolucionado a través de 4 millones de años, según la palabra de Dios. No hay confusión en que Dios creó al hombre y a la mujer del polvo de la tierra, no hay ninguna confusión. Además, puso su aliento, su sello divino en esta hermosa criatura que es el hombre y la mujer. Así que no quitemos la dignidad al hombre de decir que viene de los animales o de una evolución inferior al mismo hombre. Nosotros somos la corona de la creación y como tal debemos de sentirnos. Y Dios ama a su creación. Y estos pocos gramos que hay en nuestra mente y en nuestra conciencia que sienten, que aman, son maravillosos. Y ni siquiera los hombres de ciencia se han puesto de acuerdo en definir o saber cómo es posible que, si somos del mismo material de los animales, podamos tener la capacidad de pensar, de elegir y de decidir nuestro propio destino. Gracias a Cristo que murió en la cruz del Calvario para vencer la muerte, que será el último enemigo de Dios que será destruido, para que podamos vivir eternamente, porque Dios ofrece la inmortalidad al hombre y ya no será en forma de un árbol para probarlo, ya será de manera total y no tendremos tendencia al pecado. Los muertos nada saben, tal como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 9 y verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Más claro de ahí no canta un gallo. Los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido y todo perece, todo lo que hicieron aquí en esta tierra. Son los demonios que imitan a la gente y al apoyar esas teorías de que el hombre cuando muere su alma va a un purgatorio o va a un infierno o a un paraíso, entonces vienen las confusiones. Pero la palabra de Dios no nos aconseja que nos llevemos de esos falsos espíritus o falsas interpretaciones. Dice muy claramente que todo el pensamiento del hombre perece y todo su haber, toda su esencia, y cesa su historia en esta tierra. Así que todas estas interpretaciones del cual podemos ser testigos que nos habla la Biblia para que no haya error o temor a equivocarnos, están bien claras y expeditas en las Sagradas Escrituras. Cuando la Biblia dice descansó con sus antepasados, que puede ser otra manera de confundir a la gente también, no se refiere a que nosotros vamos a un lugar a descansar con nuestros parientes. La Biblia está llena de ejemplos. Job, por ejemplo, dijo que maldecía el día en que nació, porque si hubiese muerto, no hubiese estado en ningún lugar, y él lo sabía. Cuando murió el rey David y fue enterrado con su pueblo. Abraham, cuando fue enterrado y se unió a su pueblo. Cuando dice la Biblia que las personas morían y se unían a su pueblo, quería decir que cesaban sus pensamientos y que estaban pasando por la misma situación por la cual habían pasado sus antepasados. Así que no tengamos miedo a la muerte, porque la muerte es un sueño. Y muy pronto el Señor, a todos los que murieron, cuando venga el Señor en gloria, se levantarán. Y la muerte para los hijos de Dios será un sueño hermoso y será un sueño breve, porque para el que murió hace 3000 años
2000 años, será como un abrir y cerrar de ojo, porque van a ver al Señor venir en el reino de los cielos. Podemos decir con toda certeza que comprendiendo la naturaleza humana de cómo Dios creó al hombre, varón y hembra los creó y puso ese aliento de vida en esa estructura de barro, del polvo de la tierra que la deidad había creado y cómo pasó a ser un alma viviente. No que el cuerpo está separado del alma y viceversa, sino que es un conjunto. Y entendiendo la naturaleza humana, podemos ver que Dios creó a los animales en el sexto día, diferente a la creación del hombre. Los animales Dios los creó con capacidad de amar, con capacidad de obedecer al ser humano. Y por eso nuestros animales nos aman. Y también creó al hombre diferente a los animales, porque estos pocos gramos que tenemos de neuronas en el cerebro son capaces de almacenar odio, amor, tristeza, dolor, también alegría y también el convencimiento de que comprendiendo la esperanza humana podemos tener esa esperanza que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque así como pasó por Adán la muerte a todos los hombres, también por nuestro Señor Jesucristo pasó la vida y la redención a todos los hombres. Pero si este video es útil para ti, no te olvides de darlo a tus amigos y a tu familia para que ellos también sepan que comprendiendo la naturaleza humana a través de las Sagradas Escrituras, podemos estar convencidos de que si morimos no vamos a ir a ningún lugar, sino que despertaremos en un abrir y cerrar de ojo para ver venir al Señor Jesús en las nubes de los cielos.